Hola, muy buenas noches a todos los que están presentes en esta reunión, en este evento. Pues vamos a dar inicio a lo que es el webinar Formación Educación, organizado por la Sociedad Científica de Estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación. Antes de poder invitarle al expositor en esta oportunidad, unas cuantas pequeñas reglas para que podamos llevar con total conformidad el evento. Sería que al momento de hacer alguna pregunta o alguna duda, por favor, levante la manito. Se va a habilitar lo que es el, el micrófono para hacer cualquier consulta, duda hacia el expositor. Sí, en esta oportunidad tenemos como invitado principal al magíster Jimmy Delgado Vilca, el cual actualmente es docente investigador de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, como también es docente titular de nuestra carrera Ciencias de la Educación, ¿no? Entonces, al finalizar el evento, igual vamos a estar aclarando algunas dudas que es de organización. Como también al final se va a publicar el tema de que un formulario de asistencia para que todos puedan registrarse de la presencia de este evento, ¿sí? Entonces, en cuyo caso, podemos ver si está ya disponible el licenciado Jimmy. Muy buenas noches y bienvenido. Gracias, Edgar. Buenas noches a todos los asistentes a esta sesión. Como ya Edgar me presentó, soy el licenciado Jimmy Delgado Vilca, docente de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Simón. En esta ocasión, pues, se me invitó como parte del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades a realizar esta parte del curso sobre el programa SPSS. En tal sentido, por favor, permítanme compartir pantalla. Para empezar, tomando en cuenta que tenemos solo 3 sesiones, bueno, lo cual es decir corto para todo lo que implica conocer el programa SPS. En estas 3 sesiones vamos a desarrollar los siguientes contenidos. Inicialmente en esta sesión de hoy, lunes 19, vamos a ver la introducción al programa SPSS, la elaboración de base de datos, con la explicación de las 3 ventanas del programa, que es la ventana de variables, la ventana de datos, la ventana de resultados y pues la introducción de datos en sus diferentes modalidades. Ya en la sesión del día miércoles 21 vamos a ver la parte de la estadística descriptiva en lo que es la elaboración de tablas con una variable, elaboración de tablas de doble entrada o con doble variable, con 2 variables, perdón. Después el análisis multivariado en la parte de tablas, los gráficos para análisis univariado, los gráficos para análisis bivariado y las medidas descriptivas. Aquí lo que son las medidas de tendencia central, medidas de variabilidad, medidas individuales y medidas de forma. Finalmente, el jueves 22 vamos a realizar la explicación de técnicas inferenciales, tanto para variables cualitativas como para variables cuantitativas. Vamos a ver técnicas como el chi cuadrado, correlación, regresión, t-student, análisis de varianza. Inicialmente voy a pedirles, en la parte del chat, primero, para de repente no confundirlos, asignarles este formulario que lo van a ir llenando a medida que vayamos desarrollando la explicación para generar una base de datos de ustedes y en base a ello esto sirva como insumo para los ejemplos que voy a explicar más adelante en función de esos contenidos que expliqué. Entonces es un formulario de Google Drive, entonces ustedes pueden ingresar al mismo y estar anotando los datos que ahí se mencionan. Obviamente esto no es el formulario de asistencia que, como dijo Ever, lo van a publicar al final de la sesión.
Esto es para originar una base de datos y en base a ello les vaya explicando el mismo programa SPSS. Entonces, pedirles por favor que vayan anotando o registrando estas respuestas. En estas tres preguntas de edad, peso, estatura, solo anoten un número, por decir 25 años, peso 60, estatura 172, por ejemplo. De esa manera van a ir introduciendo sus respuestas. No es necesario que especifiquen la unidad de medida, simplemente los números. Y en las demás preguntas seleccionan sus respuestas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 preguntas. Eso por favor vayan contestándolo. Entonces, a medida que vayan realizando ello, después de esto les explicaré los otros links que les voy a compartir para que puedan descargar el programa SPSS y los datos que vayan, base de datos que vayamos a utilizar para los diferentes ejemplos. Entonces vamos a introducirnos en lo que es el programa SPSS, cuyo origen se remonta al año 1968, donde Norman Nier, por una de repente situación de analizar una vasta cantidad de datos que él tenía, producto de realizar un trabajo de investigación en diferentes países, lo llevó a elaborar este programa, SPSS, que, bueno, en sus primeras versiones venía en inglés, que en su traducción al español significaría paquete estadístico para las ciencias sociales. Tiene diferentes versiones desde el año 68 hasta el último 19, la versión 26, 27, en todo caso estaríamos que ya vienen en versión multilingüe. Desde el año 2009 IBM adquirió los derechos de este programa y desde ese entonces el programa no solo se llama SPSS, sino FAST Statics. Entonces, por esa situación, y a partir del año 2010 IBM SPS Statics. Entonces, es un programa, decir, de los más sofisticados a nivel mundial. No es el único, obviamente, hay muchos más, pero es el que más se emplea bajo las características pues, que implica el uso de este programa. Hay que tener en cuenta lo siguiente, y además en una de las preguntas que se les plantea en esa base de datos que de repente estén llenando, es que este programa se utiliza en investigación cuantitativa. ¿Eso qué quiere decir? Que pues vamos a trabajar sobre todo con una base de datos, es decir, con datos correspondientes a diferentes tipos de variables, que para su análisis implica tener noción de lo que es estadística, ¿no? Entonces, todos deberían, bueno, me imagino, tener algún conocimiento, aunque básico, de lo que son las técnicas estadísticas, entendiendo que la estadística es un área de las matemáticas aplicada a investigación científica que se encarga de procesar, sistematizar, analizar datos provenientes de investigación científica, ¿no? En el área de la parte cuantitativa. Entonces, en la estadística tenemos técnicas clasificadas en dos áreas, ¿no? La descriptiva y la inferencial. En la parte descriptiva, pues como su nombre indica, describimos gran cantidad de información y los reducimos a pocas medidas descriptivas. Ejemplos de esto
son las tablas, gráficos, lo que día tras día, por ejemplo, se reporta a nivel mundial, a nivel Bolivia, a nivel departamental e inclusive a nivel municipal sobre la cantidad de contagios, recuperados, etcétera, sobre el COVID, es un claro ejemplo de lo que es estadística descriptiva, que lo suelen mostrar en gráficos o utilizando pictogramas. En la parte de la estadística inferencial se pueden tomar en cuenta estas técnicas descriptivas, pero también otras técnicas que permiten, por un lado, hacer contrastes de hipótesis y por otro lado, hacer inferencias. Desde el año pasado, por ejemplo, con esto de la pandemia, se han ido realizando modelos predictivos de en qué tiempos, por ejemplo, estaríamos en una primera, segunda, tercera ola, cuál sería el pico más alto, en qué fechas, etcétera. Esos son modelos predictivos y para ello se utiliza la estadística inferencial. También en esta parte es conocido el uso de las técnicas de muestreo, vale decir, emplear determinadas fórmulas o técnicas para poder sacar de una determinada población una muestra. Entonces eso como de repente síntesis de lo que es estadística y que con el uso del programa SPS vamos a ir viendo. Entonces, sin más, ingresemos a lo que ya es el entorno del programa SPSS. Un programa básico de análisis estadístico es el Excel. En el Excel podemos hacer tablas, podemos sacar cantidades, porcentajes, podemos hacer gráficas y sacar algunas medidas estadísticas en función de fórmulas. Entonces, un programa estadístico usualmente tiene esta, diríamos, apariencia, ¿no? Una organización de celdas en filas y columnas. Cualquier programa estadístico tiene siempre esa, diríamos, base. ¿Esto para qué? Para que permita migrar datos de un programa a otro programa estadístico. Entonces, esa es su base. Entonces, como están viendo, el SPS es parecido al Excel en apariencia, aunque en el Excel solo trabajamos con una ventana, en cambio en el SPS tenemos tres ventanas. ¿Cuáles son esas tres ventanas? En esta primera podemos ver dos, ¿no?, pestañas, una de vista de datos, que es esta, donde vamos introduciendo los datos, la otra de vista de variables, y la tercera es la ventana de resultados que todavía no está activa. Eso se va a habilitar una vez que se haga algún reporte de datos que todavía no se ha realizado. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo ir introduciendo datos para luego ver cómo se habilita la ventana de resultados. Entonces, para poder generar una base de datos, pueden haber tres formas de hacerlo. El primero, como lo que vamos a hacer, ir introduciendo variables y datos de forma manual. La segunda es exportando datos o migrando datos del Excel, por ejemplo, al SPS. Entonces, o de otro programa al SPS. Entonces, cualquier otro programa siempre va a tener la opción de copiar, pegar o alguna opción de exportar y después traerlo a otro programa SPS. Y la tercera forma es también generar una base de datos, pero ya de repente decir, de una información ya existente, que sería, por ejemplo, una tabla que ya tiene sus frecuencias y eso poderlo, por ejemplo, generar en una base de datos nueva. Vamos a ver si es que de repente se han originado algunos datos.
Ya hay 29 respuestas. Vamos a utilizar esos datos para el segundo procedimiento. Esperemos que haya más personas que ingresen y luego se pueda ampliar esta información. Tomando en cuenta este cuestionario, voy a tomar en cuenta ver las primeras tres como ejemplo simplemente, ¿no? Nombre completo, sexo y edad. Entonces, en este programa, es un archivo nuevo, todavía no tiene nombre, como cualquier otro programa, si quieren nombrar, ¿no?, a este archivo, van a la opción archivo, aquí pueden generar una nueva base de datos o resultado, abrir una base de datos existente o las opciones de guardar. En todo caso, todavía no hemos hecho nada, entonces no podemos guardar. Luego veremos eso. Entonces vamos a ir a la parte de la ventana de la lista de variables y colocar el nombre de esas tres variables, ¿no? La primera decía nombre completo. Aquí pueden hacerlo en minúscula, mayúscula o con número. Pero si anotara aquí, por ejemplo, como está en la pregunta nombre completo, enter, no me permitiría, y además aparece un aviso que dice el nombre de la variable contiene un carácter no permitido. Ese carácter no permitido es el espacio. Entonces, tendría que unir con puntos o con guiones bajos o juntar todo para que me acepte. O puedo también colocar abreviaturas aquí. Esta primera columna de nombre, no, bueno, es importante no utilizar muchos caracteres en estos nombres. ¿Por qué? Porque estos nombres, a ver, voy a completar las otras dos. En la vista de variables, esos nombres que estoy colocando en esta otra ventana van a aparecer en la parte superior de cada columna. Entonces, por ello, no es necesario, o bueno, no es conveniente utilizar nombres largos con muchos caracteres para las otras variables, porque ello implicaría que el ancho de cada columna se ampliaría. Entonces, podemos colocar abreviaturas en ese caso, ¿no? Cosas no utilizar separación de caracteres o espacios. En la segunda columna, en tipo, a esto no se refiere al tipo de variable, y sirva esto para recordar que en estadística hay dos tipos de variables, cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos pueden ser nominales, ordinales, que quiere decir que en los nominales no hay orden o jerarquía en sus categorías. Por ejemplo, nombre completo y sexo son ejemplos de variables cualitativas nominales, porque no hay orden, no hay jerarquía en sus opciones. En cambio, en una variable cualitativa ordinal, existiría orden en sus categorías, por ejemplo, el nivel de instrucción, desde primaria, secundaria, educación superior, posgrado. Entonces, ahí existen niveles. Los cursos también que uno está, bueno, los estudiantes de un nivel están cursando, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, de primaria, secundaria, que es gradual, también sería otro ejemplo de cualitativa ordinaria. Esos son ejemplos de variables cualitativas. En cambio, en las cuantitativas, son aquellas que tienen instrucción numérica, como en el caso de la... Eso solo como retroalimentación de ello, pero como decía, en esta segunda columna no se refiere a ello, ¿no?, si son cualitativas, cuantitativas, sino es la forma en la cual vamos a introducir los datos en el programa para ver todas las opciones, porque por defecto habilita numérico para todas. Pero aparte de ello, ¿qué otras opciones hay? Vamos a ingresar. Siempre que queramos ver las opciones de alguna de estas columnas, bueno, a partir de la segunda para adelante, siempre nos vamos a ubicar al costado derecho de la celda, presionamos y aparecen las opciones. Entonces, por defecto está numérico. ¿Eso qué significaría? Que vamos a introducir solo caracteres numéricos en el programa. De ser así, lo mantenemos. Pero en el caso de nombre completo,
no vamos a introducir números, sino vamos a introducir palabras. Entonces ahí habría que elegir cadena. Cuando elegimos cadena hay que ampliar la cantidad de caracteres. Aunque esto, si no se modifica aquí, se puede hacer luego aceptar. Entonces, si lo dejo en cadena, me va a permitir escribir texto. Y aquí es importante ampliar la cantidad de caracteres, porque van a haber nombres, algunos con más caracteres, otros con menos. Entonces, podemos aquí ampliar hasta 50, por ejemplo. Ahora, hay algunas preguntas que son selladas, en el caso de las cualitativas, con opciones de respuesta. Entonces, ahí no vamos a introducir los datos en texto, sino las podemos codificar. ¿Qué significa codificar? Asignarles una letra o un número a las categorías de una variable. En ese sentido, lo más común es utilizar números. Entonces, aquí podemos mantener numérico, numérico. Ojo, nuevamente digo, esto no se refiere a que la variable sea cuantitativa, no, sino a la forma de introducir los datos. Aquí vamos a dejarlo en ambos numérico, luego más adelante tendrán mejor porque es así. En los decimales, cuando dejamos en cadena o elegimos cadena, estos decimales aquí ya no se pueden modificar, obviamente, porque está para escribir texto y el texto o las letras no van a tener decimales. Estos que están como numéricos, sí. Entonces podemos ampliar los decimales o disminuirlos a cero con las flechitas. En esta siguiente columna de etiqueta, aquí se coloca, por decir, el rótulo de los deportes que saldrían de los datos de estas variables. En el caso de nombre completo, no vamos a originar una tabla, un gráfico o algún tipo de análisis con los resultados de nombre completo. No, no tendría sentido. Esto lo estamos tomando en cuenta de repente para tener una base de datos que incluya los nombres y en base a ello de repente tomar alguna decisión, pero no para originar una base, bueno, un análisis de esto. Entonces aquí lo dejamos vacío. En sexo podemos colocar distribución de datos según lo propio para edad. Distribución de datos según edad. Estos son los títulos o encabezados que van a salir en los reportes que después sacaríamos y aparecerían en la ventana de resultados. Aquí podemos utilizar, no hay un límite para los caracteres, ¿no? Entonces podemos aquí separar palabras, utilizar acentos, etc. En cambio, en esta primera columna, los valores. Esto se refiere a eso que les decía, codificar las categorías de la variable. Entonces, para la primera no vamos a utilizar, sí para esta, por ejemplo, de sexo. Entonces, si quiero ver las opciones, voy al costado derecho de esta celda y me aparece esta ventana. Entonces, aquí voy a codificar, asignarle un valor a una categoría de la variable, en este caso sexo. Puede ser 1 mujer, añadir, 2 hombre. Damos de cuenta que ahí me he añadir. Para poder remediar alguna equivocación, marcamos en la categoría y lo corrijo, enviar. De este modo también podemos eliminar algunos. Aceptar. Para estas dos, bueno, para la siguiente de edad, como vamos a introducir números, es decir, no es una pregunta sellada, entonces no es necesario. A ver, del cuestionario vamos a ver de repente un otro ejemplo más de alguno que sea sellado. Aquí, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, esta variable nivel de formación, con estas 9 categorías, que sería ordinal, entonces lo podemos también trabajar. Entonces, nivel forma, voy a colocar aquí. Esto va a estar como numérico.
el decimal es 0. Aquí sería la variable nivel de formación. Y vamos aquí a introducir las categorías, que son 9. Por ejemplo, desde primaria, añadir 2 secundaria, añadir, luego está 3 técnico medio, 4 técnico superior, 5 formación universitaria, 6 diplomado, 7 especialidad, 8 maestría, 9 doctorado. Y aceptar, porque si no acepto se va a borrar todo esto. Podemos utilizar cualquier número, ¿no? Aceptar cualquier número, pero como generalmente en una encuesta tenemos muchas preguntas y varias de ellas cerradas con diferentes opciones, no conviene cambiar el sistema de numeración para codificar en las categorías de una variable con respecto de otras porque nos confundiríamos. Entonces, utilicen el mismo sistema del 0 para adelante o lo que yo generalmente hago del 1 para adelante, como en el caso del sexo formal. Esta tiene 2 categorías, 1 o 2 simplemente. En esta variable hay 9 categorías, entonces del 1 al 9. En otra, si tuviera otra variable, 5 categorías del 1 al 5 y así sucesivamente. Entonces, para no confundirnos. Es importante que utilicen números, ¿no? Aunque el programa acepta letras, pero eso después para otro tipo de análisis más complejo, en estadística inferencial, no reconoce las letras, sino los números. Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado. Las siguientes columnas, perdidos. Esto de perdidos es para que no se tomen en cuenta algunos datos, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando planteamos una encuesta, ya sea de forma física, con lo que está ahora de moda, aplicarlo de forma virtual, puede que algunas encuestas no se hayan respondido a algunos ítems. Por ejemplo, en esta pregunta damos de cuenta que no hubieran respondido, ¿no? Esta pregunta de sexo, 1 mujer, 2 hombre, ¿no? Entonces, esos datos no registrados, para que aparezcan en el sistema, en la base de datos, yo crearía otra categoría, en este caso una última, después de 2, 3, que sería sin respuesta, por ejemplo, o no respondió. Aquí voy introduciendo con el código 3 todas aquellas encuestas donde este ítem no hubiera sido respondido, ¿no? Lo mismo a nivel de formación, entonces puede que en algunas encuestas no haya este ítem, entonces yo creo una otra categoría de sin respuesta para incluir esos datos que no se han registrado de esta pregunta donde corresponden añadir aceptar. Entonces, de esa manera, yo podría, por ejemplo, en valores perdidos, aquí en valores perdidos, anotar un valor, ¿no? Valor, por ejemplo, el 3, para que eso no lo tome en cuenta en el posterior análisis de datos. Para eso es perdidos, para que registre algunos datos que yo no quiero que el programa tome en cuenta en el posterior análisis que le pida. Entonces pueden ser varios valores o un rango de valores también. Entonces, en el caso de edad, por ejemplo, yo no quiero que, por ejemplo, tome en cuenta a edades, por decir, en el rango entre, hagamos de cuenta, entre 40 a 50. Entonces puedo colocar rangos de datos, ¿no? O un valor discreto.
aceptar. Para eso es valores perdidos. En algún caso, si quisiéramos que el programa no tome en cuenta algunos valores, ¿no? Pero si no es el caso, entonces no es necesario añadir nada aquí. Es solo un ejemplo de que es. Columnas no es importante. Alineación es para cuando se introduzcan los datos y van a estar alineados a la izquierda, derecha, derecha, derecha. Eso se puede modificar, ¿no? Por ejemplo, quiero que esté centreado, entonces lo cambio. Esto es importante, el nivel de medición, ¿no? Como esta es cadena, donde voy a introducir texto, por defecto ya los reconoce como nominal. Ahora para las otras, tenemos sexo que es cualitativo, edad que es cuantitativo y nivel de promoción que es cualitativo. Si queremos ver las opciones de medida, vamos al costado derecho, en la celda, y aquí tenemos todas las opciones. Escala es para las variables cuantitativas, ordinal nominal es para las variables cualitativas. Entonces, sexo que tiene dos categorías, hombre y mujer, no es cuantitativo, es cualitativo, entonces corresponde a una de estas dos categorías y es nominal. ¿Por qué? Porque entre las categorías mujer-hombre no hay orden, no hay jerarquía, entonces es nominal. Ahora, en el caso de edad, es cuantitativo, entonces, por ende, está en escala. Nivel de formación, con esas opciones de primaria, secundaria, técnico, medio, etcétera, es cualitativo. ¿En cuál de estos dos creen que estará? Nivel de instrucción, ¿en nominal o en ordinal? En ordinal. Ordinal. Gracias por la respuesta, muy bien. Entonces, es ordinal. Entonces, ahí estamos viendo diferentes variables. Esto es importante, también hay que tener cuidado en ello, porque, bueno, para introducir los datos puede que aquí no trabajen adecuadamente esto, para sacar tablas, gráficos, no va a haber problema, ¿no? Pero cuando ya quieran sacar otro tipo de análisis, medidas descriptivas, estadística inferencial, y no han colocado la medida adecuada, no va a salir esos reportes, ¿sí? Porque para otros reportes o análisis estadístico más complejo se necesita que esto de la medición de cada variable esté bien. Entonces, esto es importante. Y dependiendo de la cantidad de preguntas en una encuesta, por decir si tenemos 10, 20 preguntas, aquí habrá que introducir 20 variables. Una vez hecho esto, con cuidado, ya en la vista de variables podemos introducir los datos, ¿no? Entonces, hagamos de cuando yo me voy a inventar un par de datos, por ejemplo, cambios, esto, por ejemplo. Como he colocado aquí cadena, de esa manera me permite escribir texto. Esa es la característica de cadena, que permite introducir o escribir texto en la base de datos, ¿no? Y además la anchura es importante, porque si lo hubiera dejado en 8, como estaba por defecto, aquí, si está en 8, significa que solo me permite escribir 8 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el espacio ya es un carácter 8, y no me acepta más, ¿eh? Ya no voy a poder seguir escribiendo, no me acepta el sistema. Es por eso que cuando se configura en cadena hay que ampliar lo necesario. Esto puede servir para estos tipos de nombre completo. O hay algunas preguntas abiertas que solemos también tomar en cuenta en una encuesta. Para ellas puede ser texto de cadena. Entonces, me permite escribir. En sexo, entonces, por el nombre obviamente es hombre y mujer. Si no me acordara los códigos que ha asignado para hombre y mujer, y para ello tendría que tener al lado una encuesta con los números que le ha asignado a cada categoría. Si no lo quiero introducir de esa manera, hay una opción, hay un icono que es este, que permite mostrar las etiquetas de cada variable. En este caso no está activado. Lo voy a activar y de esa manera me va a permitir, por ejemplo, o escribir el código o con la flechita ver las opciones. Hombre. Si quiero cambiar a introducir solo los códigos, desactivo. Hombre es 2, mujer es 1. Entonces puede ser
una otra forma de introducir los datos. En edad, hagamos de cuenta que tuviera 20 años, nivel de formación, técnico superior, que es, que podemos elegir técnico superior. Y así voy introduciendo otros nombres con otros valores, ¿no? Entonces, a ver, con un par de ejemplos más voy a introducir. Puedo introducir directamente el número, 2, aquí vamos a ver esta información universitaria. Mujer es 1, entonces puedo colocar 1 o elegir con la flechita de acción. 26, formación, y de esa manera voy introduciendo pregunta por pregunta. Esta es una primera forma de introducir los datos. La segunda forma previo, voy a abrir una base de datos ya elaborada. Esta base de datos es de 800 encuestas. Aquí ya se han vaciado todos los datos. Entonces, una forma de verificar si hemos generado una buena base de datos, está activo, esto lo voy a desactivar. Entonces, para eso sirve en la ventana de vista de variables esta opción de valores, ¿no? Para ir codificando las respuestas y luego en los datos solo introducir números, porque esa es la forma correcta de hacerlo, y no escribiendo texto, porque eso implicaría mucho tiempo. Entonces, cuando vaciamos todos los resultados, ¿no? Esto por ejemplo, aquí no hay nada, lo podemos borrar. Podemos quitar columnas. Es que todas las celdas estén con algún dato. No puede haber celda que no tenga dato, porque si hay alguna celda, por decir, sin dato, vamos de cuenta esto, lo voy a borrar. No puede haber alguna celda así vacía. ¿Por qué? Porque eso luego aparecería como valor perdido, es decir, un dato que no se ha registrado. Entonces, sucede a veces que cuando, hace rato les decía, en algunos ítems, alguna persona encuestada no ha registrado su respuesta, y al vaciar eso en una base de datos, los registramos así, vacío, que no ha respondido. Y eso está mal, porque ya les he dicho, cuando son preguntas de selección y no se haya registrado respuesta, en la base de datos hay que registrar una otra categoría de sin respuesta para eso después registrarlo. Entonces, como por ejemplo, se ve aquí, no responde o sin respuesta. Entonces, al dejarlo vacío, que no es correcto, entonces siempre hay que ver de que todas las celdas estén con datos, ¿no? En el ejemplo que estamos realizando, ¿no? Cuando, por decir, en esta ventana de lista de variables, hagamos de cuenta que me he olvidado de una variable entre estas dos. Entonces puedo elegir toda la fila, haciendo clic en el número, botón derecho e insertar variable. Y también puedo borrar variable. Insertar variable, y aparece ahí un espacio para introducir otra variable. Como decía, también podemos borrar. Entonces podemos insertar, borrar variables. Vamos a ver cuántos datos se han originado y vaciar el. Ya hemos visto entonces una forma que es introducir de forma manual, ¿no?, las preguntas, pero como hoy en día está
decir, más fácil operable dada la situación también de pandemia que estamos viviendo, donde en una investigación no podemos aplicar las encuestas de forma física, pero podemos utilizar estos medios tecnológicos como el Google Drive para elaborar formularios, o también como el Microsoft, donde también como el Google Drive permite elaborar formularios, podemos aplicarlos virtualmente y generar una base de datos. Entonces, aquí tenemos 48 respuestas. Y estas son las diferentes respuestas. Aquí en el Google Drive se puede originar una síntesis de los resultados, ¿no? Para tener una idea, una apreciación de una estadística básica de los resultados, ¿no? En gráficas como de este tipo que vamos a ver en el SPS, por ejemplo, esta gráfica se llama diagrama del sector, ¿no? Donde claramente hay más mujeres, un 78,3% y un 21,7% de hombres, ¿no? Luego en las edades, tenemos aquí el registro de las edades, en un diagrama de bazas, lo propio del peso, lo propio de la estatura, el nivel de formación, ¿no? Donde la mayor parte indica formación universitaria, un 60,9% están en la universidad, ¿no? Y hay menos porcentaje de diplomado, 13%, especialidad 2,2%, maestría 4,3%, secundaria 6,5%, técnico medio 4,3% y técnico superior 8,7%. En el estado civil hay dos respuestas: soltero 76,1% y casados 23,1%. Entonces, en este reporte de Google Drive podemos tener una sistematización, diríamos, básica estadística de los resultados, pero en el SPS podemos hacer un análisis mucho más completo y de datos, yendo a la opción, tenemos esta opción de este icono que es del Excel. ¿Qué opciones tenemos aquí? Recibir directamente para que se genere. Entonces, marco esta opción. Tenemos aquí crear una hoja de cálculo, crear, y se va a originar una base de datos en formato Excel. Y aquí tenemos la base de datos. En algún caso no han anotado correctamente algunos datos, eso se puede arreglar. Ahora, esto lo vamos a vaciar. Archivo. Esto luego, una vez subsanado, es decir, se los voy a enviar. Vamos a descargarlo. Tenemos aquí el Excel. Como ya les dije que el Excel es es un programa estadístico básico, entonces podemos migrar esos datos al SPSS. Entonces tenemos aquí los datos y de repente podríamos omitir tal vez algunos datos, ¿no? Entonces esto del nombre lo vamos a omitir directamente las respuestas. Como estas eran abiertas, entonces había diferentes, de repente,
posibilidades de registrar la respuesta. Entonces, en las cerradas, pues no hay forma, ¿no?, de variar eso. Cuando marcan una respuesta, esa respuesta se registra de una sola manera, pero en estas, por ejemplo, de edad, entonces, aquí, por ejemplo, no han marcado adecuadamente. Voy a corregir a ver cómo ven la información como es un ejemplo, aquí debe ser 42. Esta fila está vacía. Aquí está, esto sería peso. Aquí hay diferentes tipos de respuestas. Vamos a colocar en un cuadro sin decimales. Y bueno, hay algunos resultados, sobre todo en estas cerradas, que no están como corresponden. Vamos a tratar de subsanar algunos de estos para que cuando se lleven al SPS pues no hayan problemas. Hasta aquí, si tienen alguna consulta, lo que hemos visto de nombrar las variables al introducir, lo pueden hacer. Mientras esté copiando, no puedo ver la otra pestaña donde está la sala de videoconferencia para ver si alguno ha levantado la mano, pero pueden hacerlo de forma verbal, si gustan, hasta que esté terminando de subsanar esto. Magíster, buenas noches. Yo tengo una consulta. Buenas noches. Sí, adelante. Quería saber si hay algún problema o sea, si hay alguna diferencia en poner coma o poner punto cuando estemos introduciendo los datos. Sí, porque lo va a registrar como decimal. Eso mucho depende de cómo planteen el ítem. Aquí, por ejemplo, en estatura se hubiera dicho en metros, entonces el decimal se aceptaría, pero en el programa, a ver si nombráramos alguna otra variable. Las comas, los puntos generalmente servirían para distinguir unidades de mil, aunque directamente anotando la cantidad no habría problema, ¿no? Es decir, de repente solo utilizar las comas para indicar algún decimal, pero en esta parte de número podemos utilizar esto, ¿no?, de las comas, también de los puntos, para poder establecer también esa diferenciación de los decimales. Si quisiéramos distinguirlo con coma o con punto, aquí podríamos hacerlo. Pero, bueno, lo más común es utilizar las comas para diferenciar, ¿no?, los enteros de los decimales. Pero yendo a esta parte, bueno, cuando aplican esto del Google Drive es importante siempre plantear las preguntas de forma clara, ¿no? Entonces, como decía, si hubiera yo aquí planteado que anoten los datos en metros, entonces lo anotarían en decimales, es decir, 1,80 metros, etcétera. Como aquí les había pedido en entero, entonces significa que es en centímetros, ¿no? Entonces, pero bueno, algunos datos han sido registrados con puntos y con otros con coma, ¿no? Pero si quisieran introducir los decimales en el SPS, es mejor que utilicen
las comas. Creo que he terminado de subsanar esto. Vamos a entonces llevarlo al SPSS. A ver, vamos a abrir una nueva base de datos. Vamos a ir a archivo, nuevo, datos. Aquí en vista de variables, esto lo vamos a guardar. Ubicación en el escritorio. Y bueno, aquí a ver, en archivo. Sin opción de importar. Vamos a copiar y pegar. Podemos directamente pegar los datos, pero aquí va a haber un detalle, como algunas están en texto y otras en numérico. Si hacemos esta operación, a ver, de seleccionar todas las respuestas, copiarlas y en el SPS, en la vista de datos, Control V, vamos a ver. Está aceptando. Habría que entonces colocar las variables como corresponde y después de 5 pegarlo para diferenciar aquellos que serían con código y aquellos que serían, bueno, de forma, por decir, con código en la columna de valores, ¿sí? Y aquellos que no necesitan esto, es decir, aquellas numéricas, ¿sí? Abrir, datos, resultado, abrir, proyecto, datos. Esto es para bases de datos que ya existen, ¿no? Generalmente, bueno, cuando se hacía esta operación de copiar y pegar, aceptaba directamente, solo que había que sea desde la primera columna. Ya. Insertar variable, pegar. Bien. Aquí tenemos todas las respuestas, a excepción de, creo, la primera. Las primeras tres, ¿sí? Pero del mismo modo podemos seleccionarlas. Entonces la cuestión es ubicarnos en la primera columna. Aquí podemos insertar variable, así necesitamos 2 espacios más. Aquí pegaremos, pero vamos a ver si de nuevo estoy eligiendo todas las variables. Entonces nos vamos a la primera columna, elegimos todas las filas, que pareciera que no está como fórmula.
Entonces elegimos todos los encabezados de las columnas, todos los datos, copiamos, nos ubicamos en esta parte, aceptamos un momento y ahora vamos a ir con el ejemplo donde lo pongo. Entonces con estos ejemplos, entonces aquí tenemos todos los datos, todavía algunos datos que no se han introducido correctamente, y bueno, tenemos que crear las variables, ¿no? Entonces aquí se ha pegado desde estatura, entonces vamos nombrando la estatura, luego está nivel de instrucción, estado civil, situación laboral, acceso a internet. Entonces uno por uno se van nombrando las variables. Nivel de formación, estado civil, después tenemos si trabaja, unas 3 columnas más, el acceso a internet, el dominio de las técnicas estadísticas y del SPS. Esto sería el dispositivo. Tenemos nivel de conocimiento de estadística. Y aquí el nivel de conocimiento del SPSS. De las anteriores, como son 3 variables, aquí podemos introducir, son 3 variables, agregamos 3 espacios, y las 3 variables son sexo, edad y peso. Bien. Ahora, como vamos a copiar, y en la primera es texto y en la segunda son números, a ver, vamos a hacer primero el intento de copiar y pegar solo las respuestas. Lista de datos, pegamos como incluido. Entonces, como aquí está como numérico, por eso no aceptado, tendríamos que haber cambiado esto a cadena para que al copiar estas categorías de esa primera variable, al copiarse como es texto, en la base de datos, ya hemos cambiado esto, está en cadena, habría que guardarlo. Y acepto. Aquí tendríamos que disminuir los decimales y ya tenemos, ¿no? Solo que al pegar de un Excel al SPSS, pues esta cuestión de los valores no se hace automáticamente, entonces hay que ir trabajando uno por uno, ¿no? Entonces, pero es una otra forma donde directamente ya podríamos
completar estas columnas de variables, las etiquetas, la cuestión también de las medidas, que es nominal, estas tres de aquí de edad, peso, estatura. En estatura está como cadena, esto lo vamos a cambiar a numérico, aceptar, y sería escala, ¿no? Entonces, esa sería la segunda forma. La tercera forma lo vamos a ver en un momento. Bueno, hay que, como les decía hace rato, cuidar de que no haya ninguna celda vacía, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, estamos viendo de que algunos que han respondido algunas preguntas, otras no las han respondido, ¿no? Habría que o completar esto con opciones de sin respuesta para que ninguna de las celdas esté vacía, ¿no? O, por ejemplo, si ya es de encuestas que hemos aplicado, entonces revisar la encuesta y ver, por decir, los datos, o completar los datos que faltarían, ¿no? Porque ninguna de las celdas tendría que quedar vacía, ¿no? Todas deberían estar llenas. Entonces, ¿cómo verifico? A veces cuando tenemos muchas preguntas, con muchas, y muchas encuestas aplicadas, entonces podemos tener realmente una gran cantidad de información que realmente es difícil ver si alguna celda está vacía o no. Voy a eliminar. Eso podemos hacerlo ya, por ejemplo, sacando un primer reporte de resultados. Como todavía no hemos visto la ventana de resultados, vamos a hacer un primer reporte, pero eso ya con más detalle lo veríamos en la siguiente clase. Vamos a la opción analizar. Y en esta opción está todo lo que podemos hacer como análisis, ¿no? Desde informes, estadísticas descriptivas, que son para sacar tablas, medidas descriptivas, tablas personalizadas, comparar medias. Esto ya es para estadística inferencial, comparar medias, modelos lineal, modelos mixtos, correlación, regresión, redes neuronales, reducción de dimensiones, escala, pruebas no paramétricas, predicciones, etc. Podemos realizar un análisis estadístico mucho mayor en comparación con otros programas. Vamos a sacar un reporte de tablas inicialmente. Entonces, las opciones a utilizar son analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, la primera opción. Y aparece esta ventana donde en el costado izquierdo están todas las variables que hemos introducido. Entonces, las vamos a llevar todas al lado derecho. ¿De qué manera? Este tipo de cuadro suele aparecer en diferentes tipos de análisis, ¿no? Porque nos dan a elegir qué variables vamos a seleccionar para hacer algún determinado análisis, ¿no? Y en ello hay que tener, pero eso más adelante, cuidado, porque si elegimos mal las variables, el análisis que salga no va a ser coherente. Entonces, pero en este caso las tablas no es discriminatorio, entonces podemos elegir todas las variables. ¿Cómo llevamos las variables al lado derecho? Podemos llevarlo con la flechita uno por uno, o hacer doble clic en el nombre de cada variable para que se vayan automáticamente a la derecha, o seleccionar varias con la tecla control y sin dejar de presionar, las llevamos al lado derecho. Presionamos aceptar y se va a habilitar la tercera ventana de resultados, que sería esta de aquí. Esta es la tercera ventana de resultados, donde, como su nombre indica, aparecen todos los resultados, ¿no? De tablas, gráficos y demás análisis que veamos desde la siguiente sesión aparecerían aquí. Entonces, siempre aparece un primer reporte, donde están todas las variables que hemos seleccionado, ¿no? Y válidos son 46, ¿no? Todos registra 46, 46. Perdidos
0. Si es que hubiera alguna celda vacía, e inclusive en la columna de perdidos les expliqué en el primer procedimiento yo colocar algunos valores o categorías para que se extraen como perdidos, aquí aparecerían como perdidos, ¿no? Entonces, pero en este caso está apareciendo 0, 0, 0, 0. Está bien eso, ¿no? Porque quiere decir que ninguna de las celdas está vacía. Aunque ese control lo podemos hacer directamente visualmente en la ventana de datos, porque no son muchos datos, pero hagan de cuenta que fuera como la otra base de datos que les mostré de 800, u otras bases de datos de 1000, 2000, 3000, 5000, 10.000 datos, revisar fila por fila los datos, pues imaginen cuánto tiempo les tomaría. Entonces, esto pero les puede ayudar, ¿no? Entonces, si decir, en tal variable hay tantos perdidos y tendríamos que ir a esa columna para ir ubicando las celdas o que no tendrían un dato o de repente que hubiéramos introducido, por decir en el caso de aquí, de hombre o mujer, que tiene dos códigos, 1, 2, al teclear algún dato, pues bueno, puede que nos hayamos equivocado y en vez de colocar 1 habíamos introducido 11 o 110, entonces esos aparecerían como perdidos. Entonces, como les dije, este primer reporte, que no es un resultado estadístico como tal, sino simplemente una visualización de que si tenemos todos los datos registrados o alguno perdido, solo sirve para eso. Estas tablas sí son un primer reporte de resultados, ¿no? Donde estamos viendo cuántos hombres, mujeres, y a la siguiente sesión iremos viendo de analizar, ¿no? Qué significan las frecuencias, los porcentajes, cómo podemos editar esta columna para variables cualitativas, para este tipo de variables cuantitativas, si está bien o no mostrar los reportes de esta manera, o hay que organizarlo de otra manera que serían en intervalos de clase, cómo se puede hacer eso, la parte de gráficos también. Entonces, simplemente solo mostrarles primero esta primera información, si tenemos algún valor perdido, y cómo se visualiza la ventana de resultados simplemente. Luego, bueno, los menús que aparecen en esta primera, esta columna o ventana de resultados con la ventana de la base de datos es similar. Tenemos similares opciones, ¿no? Aquí en archivo, si queremos abrir una nueva base de datos o abrir una existente, después sellar, guardar como cualquier otro programa. En editar podemos deshacer, rehacer, pegar, insertar variables, emplazar, buscar, ir a variable, etc. En esta parte de edición, en opciones, cuando, por ejemplo, ustedes instalan por primera vez el programa, les va a aparecer en inglés instalado el programa. ¿Cómo pueden cambiar de idioma? En el menú editar, opciones, y aquí tenemos varias pestañas, pero de estas nos interesa la segunda, que es idioma. Aquí está español, pero como les dije, cuando se instala por primera vez, está en inglés. Voy a cambiarlo. Bueno, ahí pueden también con este procedimiento cambiar el idioma. Hay varios idiomas. Cuando lo instalaran, por primera vez aparecería de esa manera. Entonces simplemente van a Edit, Opciones y el mismo procedimiento. Entonces, y aquí tendrían que cambiar de inglés a español, tanto arriba como abajo. Y cambiaría, ¿no? Hay diferentes idiomas ahí, pero ¿no? Es donde se puede cambiar. Les explicaba hace rato, ¿no? Que las primeras versiones venían en inglés y había que, bueno, tener cierto
nivel de conocimiento de inglés para poder utilizar el SPS, pero ahora ya no es necesario porque vienen versiones multilingües. En ver, esto no se utiliza mucho, lo de datos sí, datos vamos a ir utilizándolo más adelante para diferentes opciones. Podemos segmentar archivos, seleccionar datos, ponderar casos. Es en un momento vamos a utilizar este de ponderar casos. Transformar, podemos transformar variables. Por ejemplo, vamos a hacer eso en la siguiente clase. Transformar variables, estas cuantitativas, en intervalos de clase. Y eso se puede hacer también con cualquier otra variable. Podemos crear variables a partir de algunas que ya existen. Esto, para eso sirve transformar variables. Podemos hacer cálculos de variables. Es decir, si tuviéramos las notas de estudiantes del primer y segundo, por decir, trimestre, podríamos crear una variable de la suma de las notas de esas, o del promedio de esas notas, ¿no? Entonces, para eso podemos utilizar calcular variable, que sería sumar esas dos notas y dividirlo entre dos, ¿no? Crear otras variables en base a las que existen, o sobre esas variables crear una. Entonces, para eso sirve transformar. Analizar, como ya les explicaba, aquí están todas las medidas descriptivas e inferenciales. Esto de marketing no se utiliza. Gráficos, sí. Vamos a ver las siguientes sesiones, todas las opciones de gráficos que hay, ¿no? Que bueno, cuando uno lleva un curso de estadística ya conoce, ¿no? Desde los gráficos de basas, de línea, área, circular, diagramas de caja, basas de SOR, pirámide de población, dispersión histográfica. Aquí hay que tener conocimiento, ¿no? Para qué tipo de variables se utilizan cada una de estas gráficas, ¿no? Porque no es elegir cualquier gráfico para cualquier variable, ¿no? Hay que tener criterio en el uso de estas gráficas, ¿no? Que vamos a ver en la siguiente sesión, ¿no? Estas básicamente, ¿no? Entonces, esta es la segunda forma de introducir los datos. Hay una tercera forma, pero previo a ello, si a ver, les interesa, no tuvieran el programa SPSS, este link lo pueden abrir. Es una dirección de un archivo de descarga en el Google Drive, en una de mis cuentas. Entonces he subido el SPS en la versión 18 y lo pueden descargar e instalar. Es un archivo comprimido, es el SPS 18 que tiene un peso de 300 megas, un poquito más, ¿sí? Esta es la que les estoy compartiendo, porque las del 20, 21, 22, la que tengo instalada y la que les estoy mostrando, que es el 23, tienen un peso mayor a la giga. Entonces subirlo a eso y para que lo descarguen les tomaría mucho tiempo. Además que de la 18 a la que estoy mostrándoles, la 23, no difiere mucho, un poco el entorno, nada más. Entonces de esta dirección lo pueden copiar y descargar. Se los voy a compartir en el sector de los mensajes, y ya después, ya para terminar la clase, les voy a compartir otro link para que puedan descargar las bases de datos que vamos a utilizar desde la siguiente clase para sacar reportes de tablas, gráficos y análisis inferencial. Entonces pueden descargar el SPS versión 18 desde este link. Es un archivo comprimido, lo descomprimen y pues lo instalan, ¿no? Hay una carpetita donde está setup y hay un instalador con el nombre PAS Statics SPSS. Simplemente lo hacen coser, ¿no? También ahí hay un crack, ¿no? Para que no les pida licencia, ¿no? Simplemente los archivitos que aparecen en esa pestañita de crack
lo pegan en la dirección que indica, hay un archivo de blog de notas que les dice vayan a esta ubicación del disco C para pegar esos archivos de acá para que lo instalen. Eso de repente, si quisieran instalar el programa SPS descargándolo de esa opción, pero de repente también ya lo tienen, ¿no? Bueno, la vamos a ver la tercera forma, pero como diagnóstico en los resultados, para también ver, ¿no?, en qué nivel de conocimiento están del programa. Había una consulta que les hice de eso, donde el 40% indica que tienen un conocimiento muy básico, el 32% básico. Hubiera sido también interesante colocar un ítem de no conocen, por la primera vez que están conociendo, medio 26% y alto 2%. Ya. La tercera forma de generar una base de datos es, por ejemplo, muchas veces tenemos, por decir, alguna tabla que hemos sacado de algún libro, puede ser esa o puede ser esta. Aquí, pero perderíamos mucho tiempo porque son muchas categorías de ambas variables y también los números son grandes. Entonces, si les explicara el ejemplo con esto, nos quedaríamos hasta las 9. Entonces, esto vamos a dejarlo para el siguiente. Además que en la carpetita que les voy a compartir para que igual lo descarguen, donde van a encontrar muchas bases de datos, también está esta. Vamos a hacer un pequeño ejemplo simplemente con esto, que es una tabla de 2x2. ¿Por qué se le llama de 2x2? Porque ambas variables, fumador, tienen dos categorías. Aquí tenemos sino, que es dos categorías, hombre-mujer, que serían dos categorías. A veces hay tablas de ese tipo que se llaman, como dije, de 2x2, ¿no? Esto, por ejemplo, bueno, también en la clasificación de las variables corresponde a dos variables cualitativas, nominales, pero también dicotómicas o binarias. ¿A qué variables se les llama variables dicotómicas o binarias? Aquellas variables cualitativas que solo tienen dos categorías nada más. Entonces, ¿cómo generar una base de datos de esta tabla para introducirlo al SPS? Entonces hay que crear una nueva base de datos con tres variables, ¿no? Fumador, sexo, o al revés, sexo, fumador y frecuencia. Entonces vamos a abrir una base de datos nueva, archivo nuevo datos, y en vista de variables introducimos, ¿no?, las tres variables, fumador y frecuencia. Esta tercera no significa que sea una variable como tal. Estamos añadiendo, por decir, como anexo para poder luego ahí colocar los datos de frecuencias y eso ponderarlo. Me van a entender en un momento. Entonces, tenemos las dos variables con esto de frecuencia. Vamos a dejarlo en numérico los tres. Aquí una etiqueta no es necesario, creo que se entiende por el nombre lo que significa cada variable. En valores sí, como está en el ejemplo, vamos a colocar para hombre el valor 1, para mujer el valor 2. Eso para codificar. Aquí en el caso de sí 1, en el caso de no 2, ¿no? Hombre 1, mujer 2, sí 1, no 2. Ya, entonces en la columna de valores, entonces ahí colocamos, ¿sí? 1, hombre, móvil, 2, mujer,
añadir y aceptar. Podemos disminuir los decimales para el otro definidor. 1 es sí, añadir. 2 es no, añadir. Aceptar. Ahora, bueno, lo de las medidas, ambas son nominales como dijimos. Esta tercera de frecuencia, aunque no es, no vamos a hacer un análisis como tal de ello. Ya hemos hecho eso, nombrar las variables. Aquí en la vista de datos hay que tener cuidado aquí. ¿Cómo vamos a colocar los datos? En el caso de sexo tendríamos que introducir 2 veces 1, 2 veces 2, es decir, 1, 1, 2, 2. ¿Por qué? Porque en las combinaciones, es decir, de cruce de variables que aquí estamos viendo, significaría que para esta celda se combinan hombre con sí, que sería 1 con 1. Para esta otra celda significaría la combinación de hombre con no, que sería 1 con 2. Y lo propio para aquí, con mujer sí sería 2 con 1 y aquí 2 con 2. Entonces, en la vista de datos, como decía, tendremos que introducir 2 veces 1, 2 veces 1 y 2 veces 2. Y en fumador 1, 2, 1, 2. Es decir, este tipo de combinaciones, hombre con sí, hombre con no, es decir, hombres que fuman, hombres que no fuman, mujeres que fuman, mujeres que no fuman. Ahora copiamos los datos, que sería en ese mismo orden, 1 con 1, 1 con 2, 100, 160, 140, 100. Primero estos dos, 100 con 160. 100 con 160. 140 con 100. Entonces ya hemos introducido los datos y por ejemplo, esto ya con más calma lo vamos a ver en la siguiente clase. Si yo quisiera sacar una tabla de contingencia de estas dos variables, iría a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Esto se instala en la versión 18, estaría como tablas de contingencia. A veces de una versión a otra cambian un poquito los nombres, pero es la misma técnica con un nombre un poquito diferente. Tablas cruzadas o tablas de contingencia son lo mismo, ¿no? Aceptar, y aquí aparece todas las variables. Llevaríamos aquí fila, como está en el ejemplo, en fila estaba sexo y en columna estaba fumador. ¿Y dónde va frecuencia? En un momento les explico eso. Si sacara la tabla directamente así, aceptar, aparecería de esta manera, ¿no? 1, 1, 1, 1. ¿Y dónde están pero las frecuencias que hemos introducido? No se van a, o no va a aparecer directamente aquí. Para eso, para que aparezca como el ejemplo, aquí 100, 160, 140, 100, recuerden que estos 4 datos lo he introducido en la variable frecuencia. Lo que hay que hacer para que la tabla aparezca con esas frecuencias es ponderar casos. Entonces, les decía hace rato, ¿no?, de esta opción de ponderar casos que está en datos. Vamos a emplearlo ahora. En datos, al final está una opción que dice ponderar casos. ¿Eso cuándo se utiliza? Cuando introducimos datos de una tabla, como lo que estamos haciendo ahora, y creamos una variable complementaria de frecuencia. Entonces hay que ponderar casos para esas dos variables con esa variable frecuencia, con este procedimiento de ponderar casos. Elegimos ponderar casos y aquí aparece esta tablita, ¿no?, donde está no ponderar casos. Tenemos que marcar ponderar casos mediante y llevamos al lado derecho frecuencia. Una flechita, aceptar. En la ventana de resultados va a aparecer un mensaje de que hemos ponderado hemos hecho ese procedimiento.
Y volvemos a repetir el procedimiento, ¿no? Para evitar volver a ir paso por paso, analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Puede haber una opción que nos resuma esos pasos, que es esta de aquí. Esta opción permite recuperar los cuadros de diálogos antiguos. Si marcamos esto, nos va a aparecer lo último que hemos hecho, ponderar casos, pero queremos ir a tablas cruzadas. Tablas cruzadas, ¿sí? Donde ya nos muestra lo que hicimos anteriormente, solo que ahora ya hemos ponderado casos. Marcamos aceptar y va a volver a salir la tabla como en el ejemplo que les mostré inicialmente, ¿no? Con las frecuencias y directamente con las sumatorias de las filas, con la sumatoria de las columnas. Entonces, esa es una tercera forma de ponderar casos o introducir ese tipo de información, algo simple de repente como esto, o algo más complicado como esto. Bueno, hay que elaborar más procedimientos con esto para generar una base de datos de este tipo de información y sobre ello ya hacer gráficos y otro tipo de análisis. Entonces, son las tres formas de generar bases de datos en el SPSS. Para terminar, les voy a compartir el link, este tercer link de bases de datos SPS, que son 13 bases de datos que vamos a ir utilizando entre la siguiente clase y la tercera para hacer análisis descriptivos, tablas con una variable, con dos variables, gráficos de diferente tipo, medidas descriptivas y en la última sesión técnicas inferenciales como el chi cuadrado, correlación, TestStudent, ANOVA, ¿no? Entonces, estas bases de datos lo pueden descargar de este link que en este momento se los estoy copiando en el sector del chat. Entonces, descargan, también es un archivo comprimido, lo descomprimen y ahí van a tener estas bases de datos que vamos a ir utilizando la siguiente sesión. Entonces, como primera sesión, hasta aquí vamos a llegar, que hemos visto el entorno del SPS, sus tres ventanas, cómo introducir bases de datos y generar, obviamente, eso, bases de datos para sobre esto, que es importante, hacer el análisis posterior, desde los más simples, que son tablas, gráficos, hasta los más complicados, que son sacar medidas descriptivas como los promedios, las medidas de variabilidad como la distribución típica, la varianza, las medidas individuales como los cuartiles, percentiles, y las medidas de forma, la simetría, kurtosis, luego en estadística inferencial, como el chi cuadrado, correlación, hasta ANOVA. Pero vamos a ir paso por paso y haciendo los ejemplos. Para que se entienda mejor lo que hemos visto ahora y lo que vamos a ver en las siguientes sesiones es tal vez importante, pero no condición excluyente, de que puedan hacer lo que voy mostrando como ejemplos, hacerlo ustedes directamente, ¿no? En sus computadoras, ¿no? Si están accediendo por computadora, porque bueno, el SPS tiene que instalarse en una computadora para luego utilizarse. Entonces, estas bases de datos que les acabo de compartir van a poder abrirlo siempre y cuando en su computadora o laptop esté instalado el programa SPSS en cualquiera de sus versiones. Caso contrario, no lo va a reconocer y no lo van a poder abrir. Entonces, sería importante que para la sesión lo puedan instalar y me acompañen con lo que vaya explicando y ustedes lo vayan haciendo, para que de esa manera vayan aprendiendo. No hay otra forma, como es un programa estadístico, la única forma de aprenderlo y conocerlo mejor es haciendo, no hay otra forma. Para ir cesando, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda o alguna sugerencia. No han podido copiar el link, me han dicho creo algunas personas en el chat. Es simplemente copiar
y van a tenerlo después y pegarlo en una pestaña que tengan del navegador y ahí van a tener la opción de descargar ya sea este archivo de la base de datos o del programa SPSS, pero tardaría la descarga un poco más, como son 300 megas, un poco más, ¿no? Entonces, es una opción, pero en cualquier lugar de venta de programas de computadora preguntan por el SPSS. No les recomendaría las últimas versiones 26, 27, como les decía, son más pesados, tienen un peso arriba de la giga, y pues instalarlo haría que de repente sus computadoras, si tienen bastante información, varios programas instalados en su computadora funcionen lento. Entonces, si tienen la 18, como lo que tengo yo, la 23 máximo, creo que es recomendable. No otras impresiones nuevas, por la razón que les dije. ¿No tienen alguna consulta, duda? Ever, estaríamos llegando aquí en esta primera sesión. No sé si quieres comunicar algo. No, Magister, más bien muchas gracias, agradecido por la primera intervención de este curso taller de manejo de básicos sobre el elemento de que es SPSS. Entonces, no solamente quedar muy agradecido, ya tenemos un pequeño introducción a lo que es el base de datos, y también tenemos, por así decirlo, una pequeña tarea para poder estar practicando, como muy bien usted lo ha dicho. Y no creo que si no hay ninguna intervención más, creo que podríamos cerrar. El formulario de asistencia va a publicar en el grupo de WhatsApp, donde creo que estamos todos presentes aquí. Nos encontramos en ese grupo, Magister. Bueno, entonces será hasta el día miércoles. Gracias por su atención. Buenas noches. Muy buenas noches, Magister.